queridos seguidores, hoy estamos desde Peñíscola, uno de los sitios más turísticos en Castellón. Es un sitio muy bonito y hay un castillo espectacular el cual les vamos a enseñar. Peñíscola está localizado en la costa del Azahar, que es la costa en la provincia de Castellón. El azahar es la hoja de la naranja, que es uno de los productos agrícolas más cultivados en esta zona del país. El recorrido hacia la ciudad de Peñíscola empieza en el portal de Samper. Desde el puerto de Peñíscola hay la oportunidad de tomar un tour hacia mar abierto o hacia algunas islas cercanas. También cuenta con club náutico, se practica la pesca deportiva y se pueden alquilar también botes privados para grupos o familias. Suscríbete ya a mi canal y podrás disfrutar más videos como este. Una de las cosas a destacar de Peñíscola es su variada oferta gastronómica, ya que como buen destino de Mediterráneo, de sol y playa, lo que más podemos encontrar son las mejores ofertas de productos del mar. Un menú puede estar costando alrededor de 15 euros y puedes dentro del menú disfrutar de una buena fideuá, un buen arroz. Los menús están súper completos y variados. Estamos en el portal de Santa María. Esta puerta fue solicitada por el pueblo al rey Fernando VI, ya que necesitaban un mejor acceso para la cosecha hacia la ciudad. Peñíscola es un lugar maravilloso, es una ciudad medieval adentrada en el mar y presidida por un orgulloso castillo templario. En la lista de pueblos con más encanto y atractivo de la provincia de Castellón, Peñíscola siempre tiene su lugar asegurado, ya que se trata de un espectacular poblado en el que se mezclan turismo de playa, cultura, historia, creando una oferta ideal para disfrutar durante vacaciones. Además está incluido en la red de los pueblos más bonitos de España. Es un verdadero paraíso de la Comunidad Valenciana. En este pueblo nos podemos remontar como hacia Grecia, como Santorini, ya que sus paredes están blancas en todas partes y también con detalles en azul. Esto lo hace que con el contraste que tiene con el mar se vea un pueblo totalmente costero. Caminar por las callejuelas de este pueblo marinero es todo un espectáculo, pues tiene un trazado medieval que crea la sensación de que todo el tiempo se ha detenido. Además, no faltan los monumentos y sitios que visitar, por lo que Peñíscola puede ser fácilmente el destino ideal, tanto para quienes buscan disfrutar de arena, sol y mar, como para quienes prefieren pasar los días descubriendo y conociendo la historia y la cultura de este pueblo medieval. Suscríbete ya a mi canal y podrás disfrutar más videos como este. Desde aquí es el mejor punto para tomar fotos, videos, selfies. En Tapas Casalucio se puede disfrutar de un vermut casero del abuelo. Es muy tradicional en este lugar. Como podemos ver, la oferta gastronómica de Peñíscola es bastante amplia y los turistas vienen también con la ilusión de probar la gastronomía mediterránea y disfrutar de estas hermosas vistas. Es muy importante también destacar que Peñíscola ha sido elegida en varias ocasiones para el rodaje de películas y programas,
Uno de los más famosos del momento es Juego de Tronos. De hecho, el lugar tiene una ruta programada donde incluye las 14 localizaciones diferentes donde se han rodado programas y películas. En Peñíscola también hay muchísimas tiendas de souvenirs y artesanías donde podemos conseguir este detallito que nos recuerde nuestra visita a este bello lugar. Bueno, aquí tenemos un sitio de souvenirs. Hay todas clases de souvenirs. Una cosa que les digo, no se pueden ir de Peñíscola sin llevar el mejor souvenir. Aquí podemos chupar con besos. Esta es la curiosa casa de las conchas. Como podemos ver, las paredes están cubiertas por su totalidad con conchitas. Y es que la familia que vivía aquí era muy pobre, entonces decidieron hacerlo con este material en agradecimiento al mar. A partir de estas escaleras nos aproximamos al castillo, el cual es un recinto amurallado que dispone de 3 puertas. La primera es San Per, o de San Pedro, la segunda es el portal de Foix o de Felipe II y la puerta de Santa María, que es del siglo XVIII. En el castillo destacan las murallas con los garritones defensivos y el escudo del rey Felipe II. El castillo fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931 y hoy en día es propiedad del Ayuntamiento de Peñíscola. La entrada al castillo cuesta 5 euros y también se puede conseguir la audioguía que le va explicando a uno todas las salas por donde uno va pasando. En 1394 muere en Aviñón el Papa Clemente VII, así que Pedro de Luna empieza a ser el nuevo Papa elegido y tomaría el nombre de Benedicto XIII. Después de varias elecciones de los sucesivos papas romanos, Martino V excomulga a Benedicto XIII y este se refugia en Peñíscola desde 1411 a 1423. Donde murió abandonado por todos y excomulgado. Estamos aquí en el castillo de Peñíscola. Esta es la parte más alta de la ciudad, por supuesto, y aquí al lado está la escultura del Papa Luna. Este castillo está construido sobre restos de una construcción árabe y es muy importante porque aparte de Roma también fue una sede papal usada por el Papa Luna. Hoy en día hay una leyenda que afirma que el Papa Luna vaga por el castillo, asomándose a las ventanas y repitiendo la frase con la que se le caracterizó en vida: el verdadero Papa soy yo. En la antigüedad también existía el COVID, habían creado estas mascarillas. Suscríbete ya a mi canal y podrás disfrutar más videos como este. El parque de artillería ha sido restaurado como parque botánico donde se puede pasear entre los jardines constituidos por palmeras, olivos, lavandas y flora autóctona del Parque Natural de la Sierra de Irta. A lo largo de los años, los jardines del castillo del Papa Luna han sabido conservar ese aspecto estratégico donde se puede contemplar la bahía de Peñíscola. Una vista de belleza inusual desde la cual se observa cómo las olas llegan a la orilla de la playa norte. Suscríbete ya a mi canal y podrás disfrutar más videos como este.